Vale. ¿Qué es la cotación? Bueno, antes de empezar, tenéis aquí ya en el Classroom los apuntes, ¿vale? Lo que voy a comentar lo tenéis en un PDF en el Classroom. Los ejercicios que os he dejado en papel que vamos a hacer aquí lo tenéis en PDF también en el Classroom. Por si queréis volver a hacerlos, después de que los corrijamos y demás, podéis imprimíroslos en casa, otra hoja más y hacerlos. ¿Vale? Y luego tenemos, en este otro PDF, el que pone dibujo técnico normativa, tenemos el tema de las escalas. Hay más cosas que veremos en ese PDF, pero de ahí vamos a ver lo de las escalas ahora. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que sería la cotación, que no lo pone aquí, pero vamos a intentar ver qué es la cotación. Cuando dibujo un elemento constructivo de una instalación, de un cuadro, una pieza, la tapa de un cuadro, lo que sea, tengo que de alguna manera decir las medidas para que el que lo está construyendo sepa qué medidas tiene que coger, a qué distancia tiene que poner, por ejemplo, los pulsadores del margen del cuadro, de la tapa, qué diámetro tienen que tener los agujeros para poner los pulsadores, todo eso se lo tengo que decir de alguna manera. La manera es a través de la cotación. La cotación consiste en un sistema de señalar medidas en un plano, ¿vale? De indicar las medidas en un plano. Los elementos que tiene la cotación, pues son esos que tenéis ahí en esa primera imagen. La línea de cota, que es la línea, esta línea de aquí sobre la cual está el número, lo llamamos línea de cota, sería esta línea de aquí, ¿vale? Es la línea de cota. Línea auxiliar de cota, que son estas dos líneas que van desde la línea de cota hasta la dimensión de la pieza que yo estoy acotando, que estoy indicando la medida. Y luego tengo los extremos, que son esas dos flechitas, en este caso, que aparecen en la línea de cota, eso le llamamos extremos. Y, finalmente, el número que aparece encima de la línea, que es lo que llamamos cota, ¿vale? Cota es la medida en sí, es la medida en sí. Dentro de las terminaciones de los extremos, tenemos todas estas opciones, ¿vale? Recogidas en la norma UNE correspondiente. La norma UNE son las normas del organismo español de normalización, que es UNE, ¿no? UNE significa una norma española. Parece un poco de risa, pero es lo que significa, una norma española. Luego están las normas EN, que son las normas europeas, ¿vale? European Norms. Tenemos las DIN, que son las normas alemanas. Luego en Estados Unidos, la zona de América, tenemos otras. Bueno, cada zona del mundo hay una normativa u otra. En Europa la tenemos ya armonizada desde el tema de la Comunidad Europea, ya de hace bastantes años, y son las mismas para Italia, para España, para Francia, para el Reino Unido incluso, aunque ahora ya no está en la Unión Europea, como estuvo en la Unión Europea, pues las normas que tiene están armonizadas con las de la Europa continental, por así decirlo. Bueno, en España se llaman normas UNE. Pues la norma UNE nos pone todas esas opciones para el extremo de la línea de cota. De todos ellos, bien es cierto que la que se utiliza mayoritariamente y la que vamos a utilizar nosotros va a ser esta de aquí. Una flecha completamente cerrada y rellena en el color negro, ¿vale? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Bueno, varias primeras ideas sobre las cotas. Las líneas de cota no se cruzan, os lo pone por aquí, no se deben de cruzar. Tengo que ponerlas de tal manera que no tengan que cruzarse. Eso es por claridad. Siempre en los planos, cuando dibujo una instalación, tengo que intentar que la información sea muy clara y que no dé lugar a confusión. Entonces, el cruzar líneas de cota es un problema porque me resta visibilidad, me resta claridad al esquema. Vale. Bueno, esto seguro, por otra parte, que la mayoría lo tocaréis en la ESO, en tecnología, porque en segundo de la ESO me parece que la tecnología es obligatoria. Luego ya no, pero en segundo de la ESO estos temas de acotación creo que se veían. Bueno, sobre las líneas de cota, venga, nos empieza a dar ahí varias cosas. La separación mínima entre las líneas de cotas será de 8 milímetros a la pieza, es decir, la primera, la que está más cerca de la pieza, está a 8 milímetros y las demás están a un mínimo de 5 entre sí. Es decir, el hueco que tengo que dejar aquí en medio son 5 milímetros, mientras que el hueco que tengo que dejar aquí
este hueco de ahí que he puesto ahora en amarillo tiene que ser 8 milímetros como mínimo. Esto está determinado para un A3, un A4, ¿vale? El A3 es un papel, un formato de dibujo que mide 490 por 297, mientras que un A4 son estas fotocopias que yo os he dado, mide 210 por 297. Eso está normalizado también por la norma SN, ¿no? Y por las normas UNE. Este formato A3, A4, A1 que utilizamos en Europa viene de las normas alemanas, concretamente, de las normas DIN. Por eso muchas veces oiréis el DIN A4, el DIN A3. DIN es el acrónimo de las normas alemanas. Es algo como Deutsche Industrial Normen o algo así. No sé mucho alemán, pero algo así debe de ser. ¿Vale? La altura de la A4, la misma que la A3. Si junto 2 A4, si cojo 2 A4 y los junto por el lado más largo, esto es la medida de un A3. Si cojo 2 A3 y los junto por el lado más largo, tendría un A2. Si junto 2 A2 por el lado más largo, tendría un A1. Y si hago lo mismo con el A1, tendría un A0. Los formatos siempre son la mitad, cada formato, del anterior. El A0 es el más grande, el A1 es la mitad del A0, el A2 es la mitad del A1, el A3 es la mitad del A2, el A4 es la mitad del A3, así, sucesivamente. ¿Vale? ¿Y qué más sobre los formatos? Creo, y esto ahora mismo me sonaba que era algo así, si trazáis un cuadrado de 210, ¿vale? Y la diagonal de este cuadrado, con un compás, ¿no? La proyectáis para aquí, me coincide exactamente con la medida con los 297 que tengo ahí. ¿Vale? Una curiosidad, vamos, tiene el formato, tiene esas proporciones por algo, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, no utilizan estas proporciones, los papeles son distintos. Si alguna vez comprasteis algún archivador, por lo que sea, ahora que se compra por internet, a veces te cuelan uno que es americano o tal, son un poco más achaparrados, un poco más bajitos y un poco más anchos. Es más cuadrado que la 4 que utilizamos aquí. Se parecen dimensiones, pero no es exactamente igual. Vale. ¿Por qué creéis que utilizamos todos el mismo formato de dibujo? ¿Os sugiere alguna idea del por qué puede ser que utilicemos las hojas del mismo tamaño? Para poder reproducirlas, ¿no? Para poder fotocopiar y para poder todo eso, porque si cada uno utilizásemos un tamaño de hoja, el que sea, el que fabrica fotocopiadoras acabaría loco el hombre. Hoy en día con el tema digital ya es menos importante, ¿no? Porque muchos documentos los vamos a manejar en digital y ni siquiera nos vamos a preocupar de que ninguna vez se imprima eso en papel. Cierto es que en los talleres, si estamos en un taller eléctrico, lo normal es trabajar con el plano en papel porque es más cómodo, por comodidad. Porque una tablet se me va a llenar de porquería, se me va a romper, si me cae, un papel, si me rompe, pues imprimo otro y está, no hay problema. Por el ambiente de trabajo que es en sí es más cómodo el papel. Y además puedo coger un boli y hacer tachones, hacer correcciones, hacer lo que quiera encima. Venga, más cosas de las líneas de cota. Cuando tengo un cuerpo semiseccionado, ¿qué es un cuerpo semiseccionado? Tengo una pieza representada, vista desde un lateral, por ejemplo, como está esa de ahí, y la parte de dentro la represento en una de sus dos mitades. Eso que está a la izquierda sería cómo sería la pieza por dentro. Si además en la cota le estoy poniendo ese símbolo que significa diámetro, estoy indicando que además es circular. Eso sería como una especie de cilindro con dos niveles que dentro tiene a su vez ese mecanizado que aparece ahí. Pues la manera de indicar todos los diámetros interiores sería esa de ahí, ¿vale? Con líneas de cota que no tienen sus dos extremos, sino que tienen solo uno, ¿vale? En el medio de la pieza habría una línea de trazo y punto, que significa que es un eje de simetría, quiere decir que la pieza es igual a ambos lados de esa línea, es simétrica, y sería la manera de indicarlo. Las líneas de cota deben de trazarse sin interrupciones. El ejemplo que tenéis ahí sería una pieza tipo un eje que es tan sumamente larga que para representarla en el plano lo que hacen es cortarla. En vez de representarla entera,
Es una pieza que es uniforme en toda su longitud, por tanto, no me aporta nada dibujarla entera. Con dibujar sus extremos, pongo la línea de interrupción en el medio e indico la medida total. ¿Vale? Indico la medida total. No voy a tener escala en ese eje horizontal, pero bueno, es lo mismo. Como estoy indicando la cota, ya sé cuánto va a medir. La línea de cota no se interrumpe. La pieza sí se interrumpe, pero la línea de cota no, es lo que os está diciendo ahí. Más cosas de las líneas de cota. ¿Cómo se indican ángulos y cuerdas, por ejemplo, en un círculo? La cuerda, que sería esta distancia de aquí, lo que está acotando realmente es esta medida. Esa medida es lo que se llama la cuerda de un círculo. Se acota con la línea en paralelo a esa supuesta cuerda, ¿vale? Para acotar lo que mide el arco, el perímetro de esa circunferencia, se haría con ese símbolo que pongo encima del número, os lo voy a dibujar aquí más grande, sería así como un pequeño arco, ¿no? Encima. Si lo que estoy acotando es el ángulo, quiero indicar que este ángulo de aquí son 90 grados, lo que hago es poner la línea de cota curvada en el mismo sentido que la circunferencia que estoy acotando, es decir, con un arco de circunferencia paralelo. Y le pongo ese circulito de grados, ¿no?, a su derecha. Veis que sobre el mismo cuerpo, según cómo haga las líneas de cota, ya estoy indicando una cosa u otra cosa diferente. Tercera cosa que nos pone sobre líneas de cota. En vistas o cortes de piezas simétricas, parcialmente dibujadas, como es la que tengo ahí a la izquierda, las líneas de cota se deben prolongar ligeramente más allá del eje de simetría. Ahí no sé si lo estáis viendo muy bien, pero esta línea de cota de 150 se está prolongando así un poco hacia allá. La de 120 se está prolongando un poco hacia aquí, ¿vale? De esa manera cumplo con la norma que me dice que las prolongue un poco más del eje de simetría. Hay veces en dibujo que cuando tengo una pieza que es simétrica dibujo solo la mitad. Dibujo solo la mitad. Bastante útil, porque me ahorro de dibujar una parte del plano. No se pasan por un diámetro más de 3 líneas de cota. Aquí sería lo máximo que yo puedo tener para acotar los diámetros de esas circunferencias desde arriba. Una cuarta línea de cota no la debería nunca de poner ahí. Nunca la debería de poner ahí. Esta cota, por ejemplo, del diámetro, la exterior, se puede sacar también como tenéis la de arriba, ¿vale? Esa cota se puede sacar aquí, la del diámetro exterior, pero nunca más de 3 en el interior. Si el centro del arco que estoy acotando está fuera del plano, hay veces que el arco está tan sumamente abierto que si dibujo el centro estaría fuera del plano. Entonces lo que se hace es dibujar una línea como la que tenéis aquí, ¿vale? Está remarcada encima porque no se veía la fotocopia. Le hago como un escalón y eso ya me indica que el centro no está dentro del plano. Le indico el radio con una R para indicar que es completamente circular, ¿vale? De radio, en este caso 130 o 100. La de 130, pues lo mismo. También está aquí sin completar, pero sería algo así, ¿vale? Bueno, líneas de cota y auxiliares, normas que hay entre ellas. No deben cortar otras líneas del dibujo excepto que sea inevitable. Las líneas auxiliares de cota no se deben de cortar. Aquí en este dibujo en concreto tenéis una que corta, pero porque no hay otra opción, ¿vale? Esta está cortando la arista de la pieza, ¿vale? Pero porque no hay más remedio. Eso hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Hay que intentar evitarlo. Aquí, por ejemplo, si quiero acotar la parte exterior, que esa cota no os aparece aquí, pues tiraría aquí la línea y la pondría por aquí, ¿no? En paralelo, diámetro, pues el que sea. Vamos a poner que este diámetro son, no sé, 30. Lo pondríamos así. ¿Vale? Nuevamente, fijaros, es una pieza que es simétrica, le pone el eje de simetría y dibuja la parte interior en una mitad y la parte exterior en la otra. De esa manera tenemos la doble visión de cómo es la pieza, por dentro y por fuera. En el de la derecha, las intersecciones se evitarán mientras sea posible.
Si no es posible, ninguna línea debe interrumpirse. Por ejemplo, aquí hay una intersección y hay otra intersección aquí. Aquí hay una intersección de dos líneas que tengo que intentar evitar, pero no se puede en este caso. Y aquí tengo, donde había otra, vale, aquí una intersección de la línea auxiliar con la arista. Esas no suelen ser problema. Suelen ser problema porque no sé si os estáis fijando, pero hay grosores de línea diferentes en el plano. La norma me dice que las aristas se van a hacer en un grosor de línea siempre más grueso que las líneas de cota y las líneas auxiliares. La relación de esos grosores suele ser entre el más grueso y el más fino en un plano el doble. ¿Vale? Si estoy utilizando 0,5 milímetros de grosor para las aristas, normalmente las líneas de cota y las auxiliares de cota suelen ir en 0,25. ¿Vale? Si nos da tiempo a ver un poquito de AutoCAD en la sala de ordenadores, veréis que en el ordenador es muy fácil porque yo puedo configurar capas para que tengan diferentes grosores y a la hora de imprimir ya me lo imprime con los grosores que yo necesito para que se vea bien. Es una manera de distinguir una cosa de otra y evitar confusiones. Como va a haber situaciones donde se cruzan la arista con las líneas auxiliares, al tener un grosor distinto yo lo interpreto con más facilidad. Me aporta sencillez a la hora de la interpretación. Respecto a los extremos de cota, hay veces que los extremos de cota, cuando las medidas son muy pequeñas, como representa aquí, en esta parte del dibujo, no me van a caber. ¿Qué hago entonces si no me caben? Tengo varias opciones. Una opción es ponerlas hacia afuera. Imaginaos que yo tengo una pieza que es así, y yo tengo que meter un número aquí que no me va a caber, o no me van a caber en este caso las flechas. Pues las flechas las saco hacia afuera, ¿vale? Y aquí pondría, por ejemplo, el número, vamos a poner que esto es 2. Si el número me cabe dentro, lo dejo dentro. Incluso si el número no me cabe, lo puedo poner aquí por fuera también, ¿vale? Puedo poner ahí el 2, ¿vale? Eso es cuando las flechas, por el tamaño que tiene la pieza, no me caben dentro de la línea de cota. Cuando tengo varias seguidas, como es el caso de la figura, si yo tuviese aquí, por ejemplo, 2 medidas seguidas y quiero acotarlas, lo que hago es, las de fuera, las exteriores, las saco por fuera y aquí pongo un punto. Pongo un punto y aquí, bueno, si me caben, pues pondría, por ejemplo, las cotas, ¿no? Ponte que esto sea 3 y esto que sea 2. Las pondría así, que es lo que me está representando ahí a la izquierda. Esas son diferentes opciones cuando no me caben los extremos de la cota. Los trazos oblicuos se utilizan mucho en dibujos de construcción, sobre todo en planos de edificios, de cosas por el estilo. Para vosotros, a lo mejor, si estáis en un cableado de una vivienda, el plano de planta de la vivienda, pues a lo mejor os aparece con ese tipo de extremo de cota. El ángulo con el que se dibujan esos trazos, os decía, son 45 grados. En dibujo de cuadros eléctricos no se suele utilizar más la flecha. ¿Vale? Los radios se acotan con una sola flecha, en contacto con el elemento acotado. La flecha puede encontrarse en el interior o en el exterior del contorno, y aquí tenéis varios ejemplos. Marcamos con una cruz pequeña al centro del arco y la línea va desde el arco hasta el centro. La flecha puede estar por dentro o por fuera, según me convenga. Aquí R5, por ejemplo, el radio 5 lo pone por fuera porque aquí dentro no me cabe, ¿no? Se me va a pisar con la pieza. Hay que intentar, lógicamente, que las cotas, el numerito, no se superponga con nada, no interrumpirlo con ninguna otra entidad del dibujo, porque me restaría claridad, nuevamente lo mismo. Pensar que todo esto viene de la época en la que los planos se imprimían, ¿vale? Entonces, cuando yo imprimo un plano, era muy común que ese plano a su vez le hiciese otra fotocopia, le hiciese copias sucesivas al mismo plano. Si yo tengo elementos de dibujo que están muy juntos en el plano original, a medida que vaya haciendo copias se van a ir juntando, porque la copia tiende a expander la tinta en el dibujo, a hacerlo todo un poco más grande, más ancho. Pierde claridad, se difumina un poco, pero a su vez se hace más ancho.
Llega un momento que si yo hago 2 o 3 copias del mismo plano, si las entidades que dibujo están muy juntas, se forma toda una masa y soy incapaz de leer nada en ese plano. Por eso, todas estas normas. Hoy en día con el digital la verdad que no tienen tanto sentido, porque yo cojo un PDF, hago con la rueda del ratón, así para adentro y ya está, ¿no? Puedo distinguir todo, más pequeño, más grande, lo distingo todo perfectamente y no necesito reproducir ese plano, no estoy imprimiéndolo continuamente. Pero viene de ahí, el sentido de estas normas hay que encontrarlo unos años atrás, cuando los planos se reproducían de esa manera. Tener en cuenta además que hasta, bueno, hasta no hace mucho sí, realmente sí es mucho ya, pero a mí, por ejemplo, me tocó, cuando estaba en ingeniería, tener que dibujar los planos a mano. Se hacían en un papel que es papel cebolla, es un papel que es como más duro, más liso, semi-traslúcido, y es un papel mucho más resistente que el papel normal que utilizamos para las hojas. Entonces se dibujaban a tinta, con regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos. Se utilizaban unas plantillas para rotular, donde tenías que meter la punta del estilógrafo, del Rotring, vamos, Rotring es la marca comercial, pero se llamaban los Rotring, del grosor que fuese, de 0,2, normalmente era el grosor del Rotring para rotular las cotas y demás. Tenías que ir una a una con la plantilla, escribiendo con la plantilla todas las rotulaciones. Bueno, cuando uno cogía soltura, pasabas de la plantilla y ya lo hacías suficientemente curioso a mano alzada para que te quedasen como las de la plantilla. Ese plano era el que estaba pensado como, digamos, el máster para a partir de ahí sacar las copias. ¿Vale? De ahí arranca todo esto, de ahí vienen todas estas normas que pueden parecer un poco absurdas, pero vienen de ahí. Mirad, otra manera nos aparece aquí de poner las cotas cuando están muy juntas las líneas y no me va a caber el número, es sacar el número hacia arriba con una línea auxiliar extra, ¿vale? Como está puesto aquí. Las cifras de cota no deben ser cortadas ni separadas por ninguna línea del dibujo. Aquí, por ejemplo, en esta parte, lo que hace es que tiene un sombreado. El sombreado significa que eso es un corte, es una parte interior de una pieza, ¿vale? Y lo que hace es interrumpir el sombreado para que el número se vea claramente. El sombreado me lo interrumpe. Esto el AutoCAD también, el programa de dibujo me lo hace automáticamente, con lo cual me evita el problema ese de las cotas. Bueno, más cosas de las cotas. Los diámetros, los radios, los cuadrados, tienen una serie de símbolos que se utilizan para acotarlos, para indicar la forma que tienen. Son esos de ahí. Con el cuadrado se utiliza también el cuadrado, ¿vale? No solo la C, sino el cuadrado. Cuando pone la S delante significa que es una esfera. El radio de una esfera, el diámetro de una esfera. El diámetro es esa letra O con una raya cruzada. Estoy en algunos idiomas por ahí nórdicos que esto es una letra que tiene significado, ¿vale? Pero para nosotros es diámetro. Y ahí tenéis ejemplos de esas acotaciones de dimensiones. Si esto, por ejemplo, es cuadrado del lado 10, yo esta pieza con darle esa vista ya sé cómo es, ¿vale? Igual que si esto me dicen que es circular y tiene diámetro 10, yo ya sé que esto es un cilindro, ¿no? Con darle esa vista ya lo tengo representado. Las vistas lo veremos más adelante, las vistas de las piezas. Bueno, más ejemplos de acotación. Cuando una cota sea redundante, es decir, que quede definida por otras cotas que hay en el dibujo, se indica entre paréntesis. Normalmente lo que se hace es no dibujar las cotas redundantes. Por ejemplo, en esta pieza, ese 15, yo puedo suprimirlo. ¿Por qué? Porque si el lado total son 40 y la otra parte, que es perpendicular a ella, mide 25, lo que me queda sin acotar tiene que ser la diferencia, tiene que ser 40 menos 25, que son 15. Entonces ese 15 lo podría suprimir, ¿vale? Y normalmente cuando tengo un caso como este se suele acotar siempre la longitud total y luego longitudes intermedias hasta que una sobre. En este caso sobra normalmente siempre la última. Hay que tener en cuenta que para nosotros no va a ser posible, pero en mecánica, por ejemplo, se tiene siempre en cuenta. Pensar en el proceso de mecanizado que va a tener esa pieza. Es decir, si esa pieza, por ejemplo, yo la voy a apoyar en una de sus caras
para a partir de ahí tomar las medidas y cortarla y mecanizarla, todas las medidas van a ir referenciadas a esa cara de la pieza, porque es la manera de que la pieza me quede construida de una manera mucho más exacta, de que quede mucho mejor. ¿Vale? Venga. Otra manera, por ejemplo, cuando tengo medidas que son siempre iguales, se puede dar una cota como la que tenéis arriba, que es 5 por 9, 45. Está indicando que hay 5 porciones de 9 milímetros que en total sumarían 45 milímetros. ¿Vale? Perdón, sí, 5 porciones de 9 milímetros. Es decir, esto mide 9, pero que esta parte de aquí va a medir 9 también, esta parte de aquí va a medir 9 también, etcétera, ¿no? Para no hacer las 5 cotas de 9, pues me hace una cota de 9 y luego esta indicación que pone aquí arriba. ¿Vale? Esto también se puede hacer. Para los diámetros, pues lo mismo, puedo acotar uno de ellos, indicar por 5, ¿no? O 5 por, y el diámetro de uno de ellos. Y ya entiendo que los que están al lado, todos son iguales. Tiene sentido, ¿no? Yo creo que es bastante intuitivo también, en gran parte, todo esto de la acotación. Cómo se acotan las chavetas, los chaflanes, ¿vale? Irían de esa manera. En este caso, pues tenéis aquí un avellanado que lo que hace es acotar el diámetro externo y el ángulo que lleva el avellanado. ¿Vale? ¿Por qué el ángulo externo? Porque ese avellanado se va a hacer con una pieza que tiene ese ángulo de 90. Entonces el que va a mecanizar va a marcar el diámetro y con la pieza de avellanar va a profundizar hasta que consiga el diámetro de 14 y como la pieza ya tiene la forma, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 90 le va a quedar automáticamente mecanizado. Es como si fuese una broca que tiene la punta a 90 grados. Pues ya al entrar ahí me va a hacer la forma que yo necesito. Por eso se acota de esa manera, porque se construye de esa manera. Bueno, nosotros cotas de estas no las vamos a hacer porque tampoco para la parte eléctrica no es necesario, no es muy común encontrarse con un avellanado en un cuadro eléctrico. Vamos a hacer taladros plenos siempre sin más. Métodos de acotación. Texto alineado con la línea de cota y ubicado sobre y ligeramente separado de la misma. Este es el que nosotros vamos a utilizar. Este es el más extendido y el que casi todo el mundo utiliza, ¿vale? Hay otros que sería este, para las medidas que son en verticales o inclinadas, poner el número interrumpiendo la línea, pero al mezclarlo con el otro tipo de cotas es un problema, es un lío. Entonces nosotros vamos a hacer, sí o sí, el método que pone 1, este de aquí. ¿Vale? Fijaros que todo lo del plano, todo lo que hay en un plano se tiene que leer desde abajo o desde la derecha. ¿Vale? Este número, si lo miro desde la derecha, está ligeramente encima de la línea de cota, sin tocarla. Si miro desde abajo, este número está ligeramente encima de la línea de cota, sin tocarla. ¿Vale? Este de aquí está inclinado, pero porque la cota está inclinada, pero más o menos se lee desde la derecha, ¿no? Más o menos se lee desde la derecha. Esa es la idea, ¿vale? De la acotación. Ahí tenéis, por ejemplo, pues lo que llamamos acotación en serie. Cuando tengo que hacer unas cotas que están todas en el mismo lado de la pieza, se suelen acotar todas en línea. Lo que no haría sería sacar, por ejemplo, aquí una cota más alta que otra. Poner aquí otra cota, por ejemplo, de 10, ahí arriba no tendría sentido. Si pongo esa cota, la voy a poner a la misma altura, la voy a poner aquí. A la misma altura que las demás, ¿vale? Eso es lo que en lo que consiste la acotación que llama en serie. Cotas que van sucesivas sobre la misma línea de cota. Cada uno se acota a continuación del anterior. Eso es lo que llamamos acotación en paralelo, con una misma referencia, que es lo que llama plano de referencia. Desde ese plano hasta la siguiente cota voy dando todas. Sería otra manera de hacerlo. En este caso, sin la manera de mecanizar, el plano de referencia va a ser el que indico ahí, tiene más sentido
dar la medida hasta ese plano, porque yo regularé el útil de corte a 8 milímetros, luego primero lo pondría a 40, luego a 30, luego a 18 y luego a 8. Iría sacando todas esas partes de la pieza. Vale. Y luego tendría la acotación en paralelo simplificada. Indico con un círculo cuál es el origen de esa referencia y lo que doy es la distancia a ese origen. Ese es el mismo ejemplo anterior, con una única línea de cota y poniendo flechas para cada una de las medidas. 8, 18, 30, ¿vale? Esta es más difícil de ver quizás que las anteriores. Acotación combinada, puedo tener una parte de la pieza en serie y otra parte en paralelo. Y esto es la acotación que se llama por tabla de medidas, ¿vale? O paramétrica también. Aquí lo que hago es fijar en la pieza un origen y marco las coordenadas de los centros, por ejemplo, de esos círculos. Marco las coordenadas del centro y el diámetro que tienen. Por ejemplo, el círculo número 1 estaría a 7 en el eje X, 7 que sería pues esta línea de por aquí, estos 7 que tendría aquí, y estaría a 28, que sería esta altura respecto al origen, que es la esquina inferior izquierda de esa pieza. Y además el diámetro serían 7, es lo que estoy indicando con esa tabla. En cuadros eléctricos esta tampoco se suele utilizar. Bueno, pues esto estaría, esta primera parte de la acotación, ¿vale? Nos pone aquí algún ejemplo más, que nada, le podéis echar un vistazo tranquilamente, pero la acotación sería esa de ahí. Vamos a intentar hacer ahora como ejercicio el primero de las hojas que os repartí, que sería el que pone en el encabezado ejercicios acotación 1, este de aquí. Vamos a intentar hacerlo todos ahora. Nos quedan el tiempo justo para hacer la primera cara. Vale, esta de aquí. Venga, vais a intentar hacerlo vosotros. Lo normal es que ahora al principio pongamos cotas de más, suele ser el problema. Pero los voy a corregir yo y vamos a ver cuáles nos sobrarían y cómo se ponen. Cada cuadrado son, vamos a considerar que es 1. Contamos cuadritos y más para la cota, ¿vale? No, pero eso es para la última. Aquí cada cuadro es una unidad, ¿vale? Esto está dibujado en una determinada escala, ¿vale? Que sería una escala de ampliación en este caso. Cada cuadradito cuenta por 1. Es decir, si en la cota, por ejemplo, en esta pieza, tengo 2 cuadraditos de altura en la parte de abajo, en la cota voy a poner 2. Cuento el número de cuadrados y eso va a ser la cota. ¿Lo entendisteis por ahí? Contáis los cuadrados y el número de cuadrados que tenga la dimensión, eso es la cota que pongo, el número que pongo en la cota. Es un dibujo que está hecho a escala en este caso. Lógicamente eso es más de 1 milímetro. Es una escala de ampliación. Venga, vamos a intentar hacerlo. La tarjeta ahora. ¿Qué estuviste por ahí? Claro, porque no tengo las 2 primeras y tuve que ir a sacar la tarjeta. Pero ya el cajero. Comunícaselo a Lucía eso. No tengo eso. Una, 2 y 3. Toma, son 3. Empezamos por la que pone 1.